Mis hermanos, buenos días, bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a iniciar un estudio dentro del tema de apologética. Todavía seguimos en el tema de apologética, la defensa de nuestra fe. Y vamos a iniciar un estudio de sectas. Y vamos a iniciar con la Iglesia Católica, pero iremos, si Dios lo permite, pues la intención es poder ver todas las demás religiones, sectas que hay. Y pues hoy vamos a estudiar la teología católica y sus desviaciones de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas de la Biblia. Y bueno, realmente vamos a tratar de ver el día de hoy y en los futuras escuelas dominicales las doctrinas centrales del catolicismo romano, pero desde una perspectiva de la Biblia. Vamos a enfocarnos en lo que se consideran sus desviaciones de las enseñanzas o de las doctrinas bíblicas. Recordemos que una doctrina es una enseñanza que se repite, es una enseñanza que está constantemente en la Biblia, ¿no? Es repetida, forma una doctrina. Entonces vamos a ver cuáles son las doctrinas de la Iglesia Católica y vamos a analizar estas a la luz de la Biblia. Nuestro objetivo no es atacar, nuestro objetivo no es destruir, sino más bien analizar y comparar objetivamente las enseñanzas de la Biblia con lo que es la máxima autoridad, ¿verdad?, de nosotros, que es justamente la palabra de Dios, con las doctrinas católicas, ¿no? Recordemos también lo que es una secta. Una secta es un grupo religioso que se aparta, que se separa de las creencias y prácticas de la Biblia, ¿no? Entonces, va a adoptar propias doctrinas y propios rituales, propias tradiciones, propios dogmas, pero todos ellos alejados de la verdad de la Biblia. Las sectas, aparte, tienen generalmente líderes carismáticos, ¿no? En este caso, pues posiblemente el representante de la Iglesia Católica, pues sea conocido como el Papa, ¿no? Y bueno, ejerce un control muy fuerte, significativo entre sus miembros. Entonces, bueno, pues vamos a partir desde este aspecto para analizar cada una de las doctrinas y pues empecemos con la primera, ¿verdad? Con fuentes de revelación de la verdad. Estamos analizando la Iglesia Católica, comparando sus doctrinas con la Biblia. Y bueno, vamos a ver que ellos tienen varias fuentes de revelación. Dios se revela de acuerdo a la Iglesia Católica de varias formas, no nada más a través de la Biblia, sino de otras formas también. Pero vamos a estudiar, hermanos, algunos textos de la Biblia que nos van a dar luz sobre cómo es correcto manejar las doctrinas de la Biblia. Y la primera es Mateo, capítulo 15, versículos 6 y 9. Aquí está hablando Jesucristo y él habla acerca de los desvíos en ese tiempo de los fariseos, ¿verdad? Dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces el mismo Jesús en su tiempo tuvo que lidiar con sectas, con religiones que se separaban de lo que es la enseñanza correcta, ¿verdad? Del evangelio correcto que traía Jesucristo. En Marcos capítulo 7, versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, ¿no? Ahí Jesucristo nuevamente enfatiza que hay una distinción entre tradición y mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo dice muy claro. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, ya desde ese tiempo de Jesucristo y de los apóstoles, se hablaba acerca del peligro de las sectas, en donde pues prevalecía muchísimo más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces vemos que primeramente en la Iglesia Católica hay tres autoridades, tres pilares de la autoridad. Sí, la Sagrada Escritura, la Biblia es el número uno, pero también otra manera de autoridad son las tradiciones, que son las enseñanzas orales de los apóstoles, ¿no? Pero en tercer lugar de autoridad tenemos el magisterio. El magisterio de la Iglesia, que está formado por el Papa y por los obispos, ¿no? Entonces, estas tres fuentes de autoridad o de revelación aparecen dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, ellos afirman que las verdades que están reveladas por Cristo también están incluidas no solamente en la Biblia, sino también están incluidas en la tradición eclesiástica, lo que enseñan pues tanto el Papa como los obispos, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos afirman que el intérprete final de todo lo que es la escritura, está recayendo fundamentalmente en la Iglesia, en el Papa y en los obispos, ¿verdad? En su magisterio. Ellos tienen la autoridad para interpretar correctamente las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, hay una reforma protestante que se inicia, ¿verdad? A raíz de ver todas las desviaciones que está teniendo la Iglesia Católica en tiempos de Martín Lutero. Vamos a ver que una de las afirmaciones que se hace en la Reforma, que forman parte de las solas, de las 5 solas, es sola escritura. Es decir, la única fuente de verdad bíblica, nuestra fuente de norma de fe y conducta es la Biblia, la única. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo, que toda la labor que hizo Jesucristo con sus apóstoles fue completa. En Jesucristo estamos completos. Y esto es un texto bíblico, ¿verdad? No necesitamos más revelaciones, no necesitamos más profecías, no necesitamos más porque la obra de Cristo fue completa y se cierra cuando Él termina su vida en la tierra, su resurrección, y la de los apóstoles, que está narrado en todas las cartas que tenemos de ellos, ¿no? Entonces es el final de la revelación, la Biblia. Ahí se narra perfectamente las afirmaciones de Jesucristo y de sus seguidores, de sus apóstoles. Entonces, la sola escritura es una de las bases en donde hay esa reforma, ¿verdad? Es decir, no necesitamos más revelaciones, es decir, no magisterios, no tradiciones que se van agregando, sino simple y sencillamente la sola escritura, la sola palabra de Dios es suficiente para la vida, para la piedad, para conocer cómo Dios quiere que vivamos. Está completo el canon se cierra con todos los libros incluidos que son de inspiración divina a través del Espíritu Santo, y está completo el mensaje y es suficiente para la vida y para la piedad, ¿sí? Eso que nos quede claro. No necesitamos más revelaciones y que nos hablen actualizando a nuestros días para que se vuelva vigente la palabra de Dios. Supuestamente se hacen nuevas revelaciones, ¿no? Para mantener la vigencia de la palabra de Dios, lo cual sabemos que no es necesario, porque el hombre sigue siendo el mismo en su naturaleza. A lo mejor cambia el entorno, pero eso no cambia nuestro ser interior, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos seres humanos caídos, pecadores de siempre, y para vivir una vida de piedad tenemos lo suficiente en el mensaje de Cristo,
Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos cómo en su tiempo Jesús también habla acerca de que invalidan su palabra las tradiciones y palabras de hombres, ¿no? También el apóstol Pablo dice que nadie os engañe, ¿no? Que nadie os engañe. Y entonces vamos a ver que, sin embargo, la iglesia ha ido adoptando nuevas doctrinas. Nuevamente recordemos que una doctrina es una enseñanza que se repite a lo largo de la Biblia, ¿no? Una enseñanza repetida, eso es doctrina. Entonces vamos a ver que la Iglesia Católica, por ejemplo, va a hablar de dogmas, creencias que ella tiene. Número uno, por ejemplo, podemos hablar de la Asunción de María, que no murió, sino que fue alzada al cielo, ¿verdad? Eso no lo encontramos en ningún momento en la Biblia. La asunción de María no es un aspecto bíblico. En ningún lugar, en ningún capítulo, en ningún versículo de la Biblia aparece, sino más bien hasta, fíjense, 1950, la Iglesia Católica bajo el Papa Pío XII oficialmente adopta la doctrina de la Asunción de María. Hasta 1950 es algo muy reciente para la Iglesia. También el purgatorio, la doctrina del purgatorio no la vemos en la Biblia. Sin embargo, vemos que en el Concilio de Trento, por ahí del siglo XV, vamos a ver que también está en el Concilio de Florencia, es ahí pues probablemente definida, ¿verdad?, de la doctrina del purgatorio, con la cual justamente la labor de Cristo de morir en la cruz no es suficiente para limpiarnos de todo pecado y tenemos que ir a un purgatorio por algún tiempo a purificar, como si la sangre de Cristo no fuera suficiente. Se requiere todavía purgar pecados por un tiempo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, esta parte tampoco aparece en el canon bíblico. Es como mencionaba, posteriormente en el año 1439, en el Concilio de Florencia, se adapta o se adopta esta doctrina que está fuera de las enseñanzas bíblicas. Muy bien. Bueno, pues también vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces nos pide el apóstol que estemos firmes y que retengamos sus enseñanzas que hemos aprendido de él. ¿Y dónde aparecen? En su palabra, ¿verdad? En la palabra, dentro de las cartas que tenemos de los apóstoles, o por las enseñanzas, por cartas o por palabra directa, ¿no? Entonces, no más, ¿verdad? Él no dice, y sigan escuchando a nuevas revelaciones, de que va a ir manifestándose en la iglesia en el futuro, sigan escuchando. Él dice, no, manténganse firmes y retener la palabra de lo que está escrito en cartas y lo que se ha dicho por palabra. Así también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, la Iglesia Católica afirma que se requiere en la revelación la sagrada tradición, es decir, cuestiones que a lo largo de los tiempos se han manifestado oralmente, que se han transmitido a la Iglesia a lo largo del tiempo y que la interpretación correcta de ellas está dada por el Papa y los obispos. Vamos a hacer de cuenta que es como un banco que tiene tres patitas para sostenerse. Por un lado está la tradición, por otro lado el magisterio de la iglesia, el papa, los obispos, y por otro lado está también la Biblia. Entonces, vamos a ver entonces que para ellos la Biblia no es suficiente.
se requiere completar con estas otras dos áreas de autoridad, ¿no? El magisterio y las tradiciones. Y fue el problema con el que se enfrentó Jesucristo, ¿verdad? En donde él, ante los fariseos, dice que ellos invalidaban sus mandamientos, los mandamientos de Dios, anteponiendo reglas, anteponiendo tradiciones humanas, ¿verdad? Entonces, nosotros confiamos en que la Biblia es la única fuente de fe y conducta, ¿verdad? No necesitamos más revelaciones. Al contrario, la misma Biblia es la que advierte que no debamos añadir ni quitar nada. Amén. La misma Biblia dice que no añadamos porque sería apostasía, sería pues maldición, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un mapa para llegar al cielo, ¿no? Un mapa perfecto para llegar al cielo. Y ese mapa, pues, es la Biblia. Que nos dio ese mapa, pues, Jesús, nos dieron los apóstoles este mapa perfecto. Sin embargo, surge alguien en la Iglesia Católica que dice que ese mapa no es suficiente, que es necesario que escuchen sus instrucciones verbales, es decir, sus tradiciones. Y aparte que realmente ellos pueden interpretar el mapa como llegar muy bien al cielo. Entonces, eso es lo que están diciendo, es otra forma de parafrasearlo y de decir lo que la Iglesia Católica afirma. Entonces, ellos están añadiendo nuevas revelaciones, están añadiendo a través del magisterio, del Papa, de las encíclicas, que ellos tienen, que ellos dan, y de lo que va revelando con el paso del tiempo la Iglesia. Sin embargo, vamos a ver en estos estudios que la Iglesia Católica no solamente se ha separado en uno o dos aspectos, sino prácticamente en todas las doctrinas bíblicas se ha separado. Si nosotros pudiéramos agrupar en la teología sistemática cada una de las enseñanzas fundamentales de la salvación, vamos a ver que ellos se apartan, en cada una de ellas se apartan y es un nuevo evangelio, hermano. Así de fuerte. La Iglesia Católica ha tergiversado completamente, y lo vamos a ir viendo, cada una de las enseñanzas de salvación de la Biblia, y se ha separado completamente con sus dogmas, con sus doctrinas, con sus enseñanzas, y ha formado un nuevo evangelio. No es el evangelio de Jesucristo, sino es uno nuevo, completamente diferente. Por ejemplo, ellos ahora incorporan los libros apócrifos. Vamos a ver cómo ellos agregan a la Biblia 7 libros más: el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, Eclesiástico, Baruch 1 y 2, perdón, Baruch y Macabeos 1 y 2, y también algunos textos adicionales al libro de Esther y de Daniel. Entonces la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, tiene más libros que la Biblia de Reina Valera 60. Y bueno, estos libros no son inspirados por varias razones. La primera de ellas es que en el canon hebreo, si nosotros vamos a buscar el Tanakh de los judíos, ahí vamos a ver que estos libros apócrifos no aparecen. Ni tampoco Jesucristo jamás los citó. Todos los demás libros del Antiguo Testamento fueron citados por Jesús y por sus apóstoles. Se hacen referencia a los libros del Antiguo Testamento y con ello están respaldando esos libros, ¿no? A la hora que son mencionados por Jesús o por sus discípulos. Y estos libros apócrifos que menciono, pues nunca fueron mencionados ni incorporados en el Tanakh judío. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en la Biblia de Jerusalén, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 y 45.
veamos cómo agregan cosas que contradicen la verdad de la Biblia. Entonces dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los caídos resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Estamos viendo allí que hay una reunión de personas que juntan 2000 dracmas, ¿verdad? Y lo mandan para que sean liberados del pecado los muertos. Eso pues va a contradecir completamente lo que afirma la Biblia, ¿verdad? Es una contradicción. Pues este libro que estamos viendo de Segunda de Macabeos es parte de la Biblia de Jerusalén católica. Y como vemos, hay contradicciones. Entonces se puede dar dinero, se podría dar dinero, de acuerdo con ese versículo, para salir pues del infierno, ¿verdad? Quedar liberados del pecado. O Tobías, el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 9 de la Biblia de Jerusalén, dice, porque la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Entonces, pues obviamente eso no aparece, ¿verdad? No es parte de la doctrina que nosotros conocemos. Habría contradicciones con el canon, ¿verdad? Vean cómo estos libros durante muchos años no formaron parte del canon de la Iglesia Católica, sino hasta 1500 años después de Cristo, en el Concilio de Trento, que fue en 1546, en reacción a los reformadores protestantes, que ellos solamente, los reformadores protestantes, se basan en la sola escritura. Ellos en respuesta añaden estos 7 libros. La Iglesia Católica incorpora en el Concilio de Trento estos 7 libros. Entonces, en vez de volver a las enseñanzas originales y evitar contradicciones, ellos se alejan más. Digo, esto que nos sirve, hermanos, menciono para que nosotros sepamos en qué creemos. Como cristianos, en qué está basada nuestra fe. ¿Sí? No se trata de criticar, sino se trata de conocer. Una de las iglesias más grandes del mundo es la Iglesia Católica. ¿En qué creen ellos? Estamos abriendo su Biblia y viendo las creencias que ellos tienen. Y el campo misionero más grande que tenemos es con nuestros amigos católicos, porque muchos de nosotros tenemos tanto familiares como amigos católicos. Y es un campo misionero muy grande el cual tenemos en esto. Y es importante conocer, por si tenemos la oportunidad de hablar con ellos al respecto, que será muy bueno, compartirles del amor de Dios, pero sanamente, ¿verdad? Solamente con la escritura. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver, es como si alguien escribiera un libro y llega otra persona y le añade nuevos capítulos, le añade 7 capítulos al libro y dice que ese libro también, estos añadidos también están hechos por ese autor, ¿no? Y entonces hay contradicciones en el mensaje. Como menciono, estos libros no son reconocidos por la iglesia primitiva en tiempos de la primera generación y segunda generación de discípulos de Cristo, no estaban contemplados estos libros, sino hasta 1500 años después, la Iglesia Católica los adopta, ¿no? Y entonces se puede orar por los muertos, como vemos aquí en Segunda de Macabeos, se puede orar por los muertos para salvarlos, y también se puede dar
dinero o limosna para purificar el pecado. Entonces, esto contradice completamente las enseñanzas bíblicas. ¿Amén? Amén. Bueno, pues pasamos ahora al segundo aspecto, segunda doctrina de la Iglesia Católica, el papado y la sucesión apostólica. Y pues vamos a ver, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, pues básicamente una doctrina fundamental de la Iglesia Católica está basada en que se enseña que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro y lo hace el primer papa. Esa es la afirmación que ellos hacen. El papa es el vicario de Cristo, que es como el representante de Cristo en la tierra. Y su autoridad se ha transmitido en una línea, en una sucesión ininterrumpida de papas a lo largo del tiempo. Y aparte de que tiene la autoridad, es el representante de Jesucristo en la tierra, también puede hablar con una infalibilidad ex cátedra. O sea, lo que él dice en cuanto a fe, en cuanto a la moral y a la fe, es infalible, es como la voz de Dios. Entonces, cuando habla el Papa, está enseñando a toda la iglesia y todo lo que diga en estos dos aspectos de fe y moral, pues es perfecto, ¿verdad? Y entonces lo ven como una verdad definitiva, como una verdad definitiva. Pues vamos a ver, por ejemplo, que no es así. Vamos a ver que hay ciertas afirmaciones o infinidad de afirmaciones que han hecho los papas que contradicen directamente la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver acerca de una controversia que hay incluso dentro de la misma Iglesia Católica acerca de una afirmación del Dicasterio de Educación, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que el 18 de diciembre del 2023 manda un mensaje a los padres de la Iglesia Católica y dice que hay que darles bendición a los homosexuales. Este mensaje se llama Fiducia Supplicans. En Fiducia Supplicans se pide que los padres puedan bendecir a las parejas homosexuales. Y bueno, los mismos sacerdotes no lo ven con buenos ojos, no tienen una buena reacción, ¿verdad? Hay, por ejemplo, obispos en África que niegan seguir estas enseñanzas o estas líneas que da el Papa. Por ejemplo, el obispo de Nigeria y de Malawi, ellos dicen que esto es algo prohibido y prohíben su aplicación dentro de estos países, ¿no? También fue criticado por otros teólogos y por otros cardenales católicos diciendo que pues esto iba a causar confusión entre el pueblo fiel católico, ¿no? ¿Cómo es posible que un padre pueda bendecir a una pareja de homosexuales, ¿no? Entonces, esto va en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Porque se ve, ¿verdad?, la homosexualidad, el que un varón se eche con otro varón, como algo abominable ante los ojos de Dios, y claramente, pues eso es pecado, y cómo le piden a un representante de Dios, entre comillas, que bendiga su unión, ¿no? Es como darles de alguna manera una aprobación de que su
su amor entre ellos sea bendecido por Dios. Dios bendiga su unión, su relación. ¿Cómo puede Dios bendecir algo así que está en contra de su propia palabra? Entonces, bueno, pues esta es una prueba que la misma Iglesia Católica dice, no, esto está mal y fue prohibido por, como mencionaba, algunos representantes, ¿verdad? Católicos dicen, esto no puede ser. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ahí está la falla, una prueba de esta infalibilidad papal, que no es así, que este dogma que de alguna manera es tomado en el Concilio Vaticano I en 1870. Ahí en este Concilio Vaticano se ve que lo que habla el Papa es infalible. A partir de ese año se da. Otro ejemplo, pudiéramos poner muchísimos, vamos a poner uno más, es la encíclica Fratelli Tutti. Esta encíclica que salió el 3 de octubre del año 2020 ha creado también polémica, porque habla acerca de la fraternidad entre las iglesias, entre todas las religiones, ¿no? Vamos a citar lo que firmó en ese tiempo el Papa Francisco. Dice así, el pluralismo y las diversidades de religión, color, sexo, raza y lengua son una sabia voluntad divina. Entonces, aquí el Papa Francisco está citando un documento de Abu Dhabi, que también vemos que, bueno, pues él es un imán musulmán y, bueno, pues busca que haya unión, ¿verdad? Incluso habla la fraternidad, somos hermanos, ¿no? Y que toda la diversidad de religiones es parte de la voluntad divina, sabia, ¿no? Y bueno, pues esto no puede ser, porque entonces, por ejemplo, textos como este, de Hechos 4:12, que afirma que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? No hay otro nombre, solamente uno, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, no podemos hablar, como dice esta encíclica, de fratelli tutti, todos hermanos, fratelli, fraterno tutti, todos hermanos, en donde habla de que las múltiples religiones son positivas ante la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, ahí está en todas las religiones la verdad de Dios y que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y hermanos, una pregunta, ¿hay muchos caminos o solo uno? Solo uno, ¿verdad, hermanos? Entonces, bueno, pues este documento fue también firmado por el gran imán Al-Azhar y también por el Papa Francisco. Y bueno, cardenales católicos como el cardenal Müller también han advertido de que esta afirmación, esta encíclica, pues es ambigua, que puede interpretarse como un relativismo doctrinal, ¿no? O sea, todo lo que afirmen todas las religiones está bien en la sabiduría de Dios. Y bueno, pues esto contradice completamente lo que nosotros sabemos. Bueno, pues hablando un poquito acerca del texto que acabamos de leer, acerca de que ellos piensan que nuestros amigos católicos piensan que Pedro fue impuesto como el primer papa por el mismo Jesucristo, es una incorrecta exégesis del texto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la roca es Cristo. Amén. La piedra angular sobre la cual está fundada la iglesia es Cristo. Y que nadie puede poner otro fundamento. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no va a ser Pedro. El mismo apóstol Pablo habla de que es Jesucristo. Amén.
Y luego vemos en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. O bien, vean lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, estamos viendo cómo el mismo Pedro está siendo reprendido. Si se supone que el Papa primero fue Pedro y que era infalible, porque lo reprende un súbdito, un subordinado de él, si él es el que tiene la primacía por encima de todos los apóstoles, ¿por qué un subordinado de él lo reprende? Que es Pablo, ¿no? Entonces, él tampoco dice que tiene una autoridad suprema, sino que es uno más. Veamos, por ejemplo, en la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, os ruego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, él no se hace más, él dice, yo soy un anciano con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, ¿quién cierra? Debería de cerrar Pedro, ¿no? De cerrar y de decir a qué acuerdos llegaron y quién va a tomar el liderazgo en ese momento, quién toma la palabra, Jacobo. Vamos a ver Hechos, capítulo 15, versículos 13 a 19. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Entonces vemos que realmente Pedro no tomó el liderazgo para dar la decisión final, sino que fue Jacobo, ¿no? Entonces, realmente, si revisamos el Nuevo Testamento, en la carta de los apóstoles, nunca vamos a ver que haya primacía de parte de Pedro por encima de los demás apóstoles. Era uno más. Nunca Jesús lo nombra como el primer papa o la roca sobre la cual está construida la iglesia, sino más bien vemos, ¿verdad?, que justamente roca, la roca Petra, que es en su idioma original, es Cristo, mientras que Pedro es Petros, como una pequeña piedra. No es lo mismo piedra que roca, ¿no? La roca es justamente Cristo, pero una piedrita sobre la cual, una piedra como nosotros, sobre la cual se edifica la iglesia, es Pedro, una más. Entonces, bueno, pues Jesucristo es la única roca, la piedra angular, ¿no? El único fundamento que tiene la iglesia y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no ningún hombre. Entonces es un error de interpretación, es un error de exégesis decir que la iglesia se va a edificar sobre un hombre pecador como Pedro, ¿no? Imagínense, ya no es, le da características divinas de que sea infalible lo que él dice, ¿no? Entonces lo único infalible es la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues vemos que todo esto, la verdad de la autoridad de los apóstoles no pasa a sus sucesores, sino que más bien la autoridad de los apóstoles va a quedar en sus escritos, ¿no? Los escritos son los que tienen la autoridad porque están divinamente dirigidos a través del Espíritu Santo, son inspirados, ¿no? Sus cartas tienen autoridad, pero no los sucesores de los apóstoles. Incluso desde el mismo nombre del Papa. Ese nombre de Papa significa padre.
Y vamos a ver cómo la misma palabra de Dios no permite que le digamos a nadie padre. Si quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 23, versículo 9, Mateo capítulo 23, versículo 9, habla acerca de títulos espirituales. Un título espiritual como padre no está ahí permitido. Dice Mateo 23, capítulo 9, y no llaméis padre, padre vuestro, a nadie que esté en la tierra. Entonces, lo repetimos, y no llaméis padre, padre vuestro, a nadie en la tierra. Entonces, la misma palabra de Dios está advirtiendo y dando un mandato, ¿no? Que no podemos llamar papa, padre, a nadie. Sin embargo, parece que los versículos de la Biblia pudieran interpretarse de otra manera, de acuerdo al grupo magisterial de la Iglesia Católica, y ellos dicen, no, 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 él es el Papa. ¿Qué significa Padre, no? Por ejemplo, también le llaman el Santo Padre, ¿no? El Santo Padre, porque justamente pues es el Papa. Y bueno, además invalidan requisitos. La misma Biblia dice que un apóstol, que un obispo, que es un líder, debe de cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, si ven Primera de Timoteo capítulo 3, les invito a abrir sus Biblias y a buscar Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 4. Ahí vamos a ver uno de los requisitos que se requieren para el ser apóstol. Y dice que el que anhele obispado, buena obra desea, pero le es necesario ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Amén. Entonces, ellos, la Iglesia Católica ignora estos requisitos y al contrario, imponen algo que es el celibato. Es decir, que nadie que quiera ser padre dentro de la iglesia se case. Y bueno, el mismo apóstol Pablo llama que esto es una doctrina de demonios, en sus palabras. Vamos a verlo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Ahí vamos a ver que él mismo le llama doctrina de demonios, que habrá tiempos en los cuales prohibirán casarse, ¿sí? Habrá tiempos en donde se prohibirá casarse. Esto es una doctrina de demonios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver a continuación lo que daría como respuesta Pedro. Esta cita deberíamos de memorizarla porque es muy claro. Si el apóstol Pedro hubiera entendido que él es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia, lo confirmaría en sus cartas, diría, yo soy acuérdense que Cristo a mí me dijo que yo era la roca, ¿no? Y sobre mí iba a edificar su iglesia. Sin embargo, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, lo que el mismo Pedro dice de esa afirmación. Nos encantaría que nuestros amigos católicos leyeran este texto y que les da respuesta directamente Pedro a esta afirmación. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí,
pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, él está hablando de Cristo, no de sí mismo, ¿sí? ¿O habla de él mismo? Dice yo. Está hablando, dándole toda la gloria y la honra a Jesucristo. Él es la piedra angular. El mismo apóstol Pedro habla de quién es esa piedra angular, ¿verdad? Amén. Pues muy bien. Bueno, pues me parece que por el día de hoy pudiéramos detener, ¿verdad? Nuestro estudio. Ya, si Dios lo permite, pues veremos posteriormente otros temas. Me parece que estos dos temas que hemos visto acerca de, pues, las fuentes de revelación que tiene la Iglesia católica y también acerca del Papa y de la sucesión apostólica, pues son dos temas que hemos podido profundizar el día de hoy, pero hay muchísimas doctrinas propias de la Iglesia Católica y convendría analizarlas para saber en qué creemos y en qué creen, porque el apóstol Pablo nos llama a escudriñar todo y retener lo bueno, ¿no? Entonces nosotros no podemos creer que estamos en la iglesia verdadera, porque todas las iglesias dicen que son la verdadera. Por ejemplo, para la Iglesia Católica nosotros somos una secta. Para los testigos de Jehová nosotros somos una secta. ¿Sí? Para todos somos una secta. Bueno, pero ¿en qué están basando sus afirmaciones? Yo provengo de la Iglesia Católica y pues la conozco un poco más, ¿no? Y bueno, pues aparte, la Iglesia Católica es la más grande iglesia, entre comillas, iglesia del mundo, y pues es importante que nosotros que tenemos en nuestras familias eh, católicos o en los trabajos o en vecinos, pues hay muchos que son católicos, en cierto momento podemos ver a todos ellos como nuestros amigos a los cuales el Señor puede alcanzar, ¿verdad? Y podemos también llevarles la palabra de Dios, pero hay que entender muy bien en qué están ellos basados, cuáles sus convicciones, cuáles son sus doctrinas, cuáles son las enseñanzas dentro de esta iglesia, y bueno, pues poder compartir siempre con respeto, siempre con amor, ¿verdad? Nunca tratando de lastimar, ni de herir, ni de ganar debates teológicos, sino de ganar almas para el Señor, quitando todo engaño, toda desviación de las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles que han sido poco a poco, pues, hechas a un lado por diferentes religiones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien nuestra fe, en qué creemos, cuáles son las doctrinas bíblicas y cuáles son los desvíos de otras sectas. Y justamente la definición de eso, ¿no? Secta es aquello que se separó, ¿verdad? Una secta se separa y tienen líderes que hablan otras cosas. Y bueno, pues hasta aquí, hermanos, les invito a